Atlético Nacional era superado y yo creo que en gran parte del partido fue superado por un equipo de segunda división del fútbol argentino. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente, como ustedes ya lo saben. Un día más aquí en el canal, una nueva vez, haciendo una nueva entrega, nuevo contenido. Hablamos de Copa, sí, Libertadores de América. Hablamos de un cruce totalmente random, sí, bizarro, porque el fútbol argentino así lo es. Y hablamos de Patronato, Atlético Nacional, Patronato, sí, Patronato jugando en la segunda división, en este caso del fútbol argentino, compitiendo en la Copa Libertadores, habiendo clasificado y encima jugando en el estadio de Colón de Santa Fe, sí, en otro lugar. ¿Por qué hablamos de esto? Porque no se le pudo aprobar el campo por distintas cosas, la Conmebol no lo permitió y todo esto es muy bizarro. Pero bueno, se tenía que jugar el partido y estamos aquí para poder hablar, reaccionar, opinar sobre este encuentro entre estos dos equipos en la fecha número 1 de este grupo de Conmebol Libertadores. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén lo pueden hacer, se pueden suscribir acá abajo, pueden ser muy amables, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos con todo a hablar de Patronato y Atlético Nacional, fecha 1 de Copa Libertadores. Bien, arrancamos a hablar de este partido, la verdad es que con un gol encima tempranero. A ver, realmente lamentable lo de Atlético Nacional que lo hayan madrugado así, aparte con el gol, ¿no? que le terminan cometiendo, el error del arquero y el 1-0 para Patronato. 2 minutos iban nada más y un equipo de segunda división del fútbol argentino le ganaba a Atlético Nacional. Estaba haciendo la épica, la heroica y obviamente demostrando también un poco lo que es el nivel que estaba teniendo Atlético Nacional desde entrada, ¿no? Que no, a ver, Levato marcó el gol, pero yo creo que también es un amplio error del arquero de Atlético Nacional que termina marcando la diferencia. Castillo me parece que estaba muy mal parado, el gol es muy simple, muy simplón el gol y esto marcaba el 1-0 y aquí hasta incluso podría haber marcado el segundo. Había ahí una anulación porque bueno, era realmente offside, pero Atlético Nacional era superado y yo creo que en gran parte del partido fue superado por un equipo de segunda división del fútbol argentino. O sea, nivelen las diferencias, ¿no? La competitividad que hay en una parte y en la otra. Realmente algo de no creer. Atlético Nacional no se encontraba, no tenía situaciones de ataque, era mucho más Patronato que salía en su cancha, bueno, no, ni siquiera en su cancha, eso hasta incluso tiene de bizarro esto, ni siquiera en su cancha, pero se imponía, llegaba, trataba de marcar la diferencia y de hasta incluso sacar más de la que ya tenía, que era el 1-0, y en todo caso poder estar más tranquilo. No lo podía hacer, pero Atlético Nacional no reaccionaba. Y como ya les digo, a ver, lo importante acá es que un equipo de segunda división del fútbol argentino le estaba ganando a Atlético Nacional, también con toda la historia que conlleva y que tiene este equipo colombiano, y que Patronato, con su primera actuación a nivel internacional, también haga esto, ¿no? Y le estuviese ganando 1-0 y fuese por la heroica, o sea, realmente por marcar esa diferencia y por ganarle a un equipo colombiano como lo es Atlético Nacional. Pero habla un poco de el bajo nivel que está teniendo el fútbol colombiano, que también hemos visto en el correr de estos últimos años, donde no hay participaciones ya en fases eliminatorias, ¿no? de las copas, tanto Sudamericana como Libertadores, es muy pero muy baja, como varios otros países que también tienen el mismo problema, pero realmente que hace ruido, y aquí está demostrado, ¿no? que realmente Patronato lo superaba. El segundo tiempo también arrancaba de la misma manera, Atlético Nacional no encontraba la forma de frenar y hasta incluso de poder atacar, ¿no? Porque no llegaba, estaba siendo atropellado por Patronato, lo superaba ampliamente y muy bien, de buena manera, teniendo una buena calidad de juego y bueno, tratando de ubicarse, ¿no? Atlético Nacional en territorio argentino, en la cancha de Patronato, buscando, aunque sea empezar por el empate, ¿no? Por la igualdad que lo pusiera en juego. Se iba acomodando, iba tomando más posesión en el campo rival, de alguna u otra manera, más o menos tímido en este caso, pero sin embargo no lograba quebrar, no lograba romper a Patronato, hasta que, bueno, de alguna u otra manera, con acciones, terminó encontrando este penal cobrado por el árbitro. A mí me deja algunas dudas, pero bueno, es cobrado y Dorlan Pavón, jugador de clase realmente mundial, un jugador de muchísima categoría, el colombiano,
metía el 1-1 de penal, muy bien pateado, muy bien ejecutado, nada para reprochar en el arquero, nada para reprochar en Budiño, ha hecho todo lo posible y Atlético Nacional igualaba, ni siquiera es que ganaba, igualaba el partido, encontraba en ese penal, en una jugada dentro de todo aislada, más allá de que se iba aproximando cada vez más, Dorlan Pavón el 1-1 de penal, encontraba Atlético Nacional, algo que iba a terminar siendo un papelón, una aberración en este caso para lo que terminaba siendo el empate, y aquí nuevamente, Dorlan Pavón desde un rebote, llegando nuevamente a Atlético Nacional, oliendo el mal momento que estaba pasando Patronato, desconcertado por el empate, un poco también creo yo que tratando de regular, encontrarse en el fondo, termina en el 2-1, sí, arriba Nacional, arriba Atlético Nacional, otro gran gol, pateó muy bien, muy bien pateó en este caso Dorlan Pavón, ha hecho lo suyo, ha estado bien y Atlético Nacional ha ganado 2-1, sí, el equipo colombiano, más allá de todo, hablamos de todo un poco, ¿no? Perdió el primer tiempo y casi todo el partido, esa es la realidad, pero sin embargo se ha podido recomponer del mal momento, aunque hizo mucho ruido y claramente no deja la mejor de las imágenes, cuando sí así lo deja Patronato, que estando en la B Nacional, no teniéndolo como prioridad, entre comillas, el torneo, el campeonato, tratando de ascender, de buscar estar en primera, termina encontrando una buena actuación y, ¿por qué no?, diciendo, che, nos podemos animar, o sea, no sé si un octavo de Copa Libertadores, pero hasta incluso una clasificación a la Copa Sudamericana puede andar, o sea, dejó dos imágenes totalmente distintas y que realmente hacen mucho ruido para lo que viene. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal. Sí, también pueden activar la campanita para no perderse ninguno de los videos. Dejan ese enorme like, dedito para arriba si les gustó el análisis, la opinión, la reacción de este video, de este encuentro. Aquí abajo dejan ese enorme like, comenten qué les pareció a ustedes también, son totalmente libres para poder opinar. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.